Bueno, yo soy Ariela Peralta, integro el Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. Mi primer agradecimiento es a la Defensoría del Público de Argentina, en nombre institucional y personal, a Cintia, Flavia y a los demás compañeros que siempre nos han empujado y alentado desde esta nueva mandato y facultades que tiene la Defensoría. Le voy a decir el orden de lo que voy a decir y me voy a referir en forma muy general a la ley que se aprobó, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Les voy a situar un poco qué hace la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo respecto de esta ley. Y después en lo que me voy a centrar más es en la primera sentencia de la Suprema Corte de Justicia al primer recurso de inconstitucionalidad presentado sobre la ley, porque esperamos el pronunciamiento de 20 recursos más. Entonces, en el 2014 se aprobó la ley 19.307 de Servicios de Comunicación Audiovisual en Uruguay en diciembre del 2014, ya en el gobierno de Mujica. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo saludó y compartió con apoyo en los informes que debimos hacer a las diferentes comisiones parlamentarias que trabajaban el proyecto que se convirtió en ley. La institución consideró que la ley, el proyecto, hizo algunas observaciones, pero consideró que era que se trataba de un proyecto pluralista, de un proyecto democrático, que estaba en consonancia con los parámetros internacionales en materia de libertad de expresión y de transparencia en la asignación y desconcentración de medios. Algunos de los rasgos más importantes de la ley son la prohibición de la censura previa, la independencia de los medios y la libertad editorial, así como otras importantes salvaguardas establecidas a lo largo del articulado, el derecho de las personas frente a los medios, otorgando el mandato de defender este derecho a la institución. Acá me voy a parar un minuto en la Institución Nacional de Derechos Humanos. La institución es una defensoría del pueblo, fue creada por ley en el 2008, pero recién se constituyó en el 2012. Su primer consejo directivo está integrado por 5 miembros. Yo integro ese consejo y nosotros en realidad somos la típica defensoría del pueblo, con la ley fue muy respetuosa de los principios de París, tenemos un mandato muy amplio, con muchas atribuciones, mucha independencia y autonomía, pero no teníamos asignado este mandato de defensores de la audiencia. E incluso no lo empezamos todavía a implementar. Así que en realidad agradezco mucho a la Defensoría del Público de Argentina que nos ha estado acompañando e impulsando en este nuevo mandato. La ley entonces está en vigencia, para nosotros está en vigencia. Voy a saltear un litigio estratégico que tuvo la Institución Nacional de Derechos Humanos, que fue impulsado por la sociedad civil como una forma de demostrar que la ley estaba en vigencia, pero voy a saltear ese capítulo por razones de tiempo. Porque sí, para los grupos que participaron, la ley nosotros consideramos que tuvo una amplia participación pluralista por mucho tiempo y que fue el resultado de la construcción colectiva de muchas voces. Pasaron por las comisiones parlamentarias infinidad, tanto del lado de los empresarios, de los medios de comunicación, como de la academia, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, etcétera, nosotros también. Pero cuando asume Tabaré Vázquez, bueno, hay algunas interpretaciones sobre qué pasa con la implementación de la ley. Para algunos ha habido una cierta una voluntad de no implementarla. Me animaría a decir institucionalmente que la interpretación que nosotros tenemos no es que el gobierno de Tabaré Vázquez boicotea la implementación de la ley. Creemos que ha sido en una actitud positiva, creemos que lo que asumió es una posición como cautelosa, esperando los resultados de los 21 recursos de inconstitucionalidad presentados por los medios. Es lo que se llama, bueno, un enlentecimiento de la implementación de la ley. Hubo un capítulo que fue un poco preocupante porque hubo una implícita sí, voluntad política de dejar
librado a la justicia la decisión sobre avanzar o no en la implementación de las disposiciones de la ley, y esto preocupaba en cuánto tiempo le iba a llevar a la Suprema Corte para resolver todos esos recursos. Tan es así que a la hora de aprobar el presupuesto nacional por 2 años no se asignó partida alguna para la implementación de la ley, sino hasta el último minuto, bajo la denuncia de los defensores de la ley, y fue una partida limitada que posibilitaría la existencia de una infraestructura mínima, aunque puede considerarse una señal política positiva en la implementación de la ley. Me voy a ir al primer pronunciamiento, recurso de inconstitucionalidad, que nosotros consideramos que fue sorprendentemente positivo. El pasado martes 5 de abril, la Suprema Corte de Justicia emitió el primer fallo en relación a la norma y declaró inconstitucional 4 artículos solamente, y 1 solamente en su totalidad, en el marco de un recurso presentado por la empresa DirecTV, y una semana después, el martes 12 de abril, resolvió el segundo recurso relativo al reparto entre los partidos políticos de la publicidad gratuita durante campañas electorales, que esta norma reconoció por primera vez. La Corte, en este segundo pronunciamiento, declaró inconstitucional un artículo, que es el relativo a los porcentajes de aplicación de espacio oficial gratuito para la propaganda electoral, en respuesta a un recurso que fue presentado por el Partido Independiente. Aún restan 21 pronunciamientos en relación a otro centenar de artículos impugnados por los otros medios de comunicación, entre ellos los canales privados de televisión abierta, los operadores de cable y varias radios. Ninguno de los recursos presentados pide la inconstitucionalidad completa de la ley, pero se impugnan más de 60 artículos, sí, cerca de 70, bajo los argumentos de que las disposiciones impugnadas violan la libertad de expresión y de información, así como los derechos de propiedad, comercio, igualdad y seguridad jurídica. Me voy a saltar también las posiciones del fiscal de Corte, voy a centrarme en que la Suprema Corte fue estableció que se trataba del conflicto entre 3 derechos, que era la libertad de expresión en su mirada, en su perspectiva individual y colectiva, el derecho de empresa y el derecho a la libertad el derecho de propiedad, y estableció como línea transversal que el rigor en la discrecionalidad debe ser más bajo cuando se trata de defender intereses públicos. Así que en ese sentido la Corte se situó muy bien. En todo momento establece que, bueno, que el interés colectivo y de los intereses públicos es más importante, y le contesta incluso a las empresas que la Suprema Corte no está para legislar. Le dice, para un minutito, ustedes me quieren hacer legislar, nosotros estamos para mirar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas, no para gobernar. Fueron declarados, voy a ir rápido, disculpen, pero fueron declarados inconstitucionales, solamente parcialmente inconstitucional, un artículo que limita la cantidad de servicios que pueden brindar las empresas de televisión para abonados, que será el único artículo que no se aplicará en ninguno de sus incisos. A pesar de que la sentencia se aplica solo para el caso concreto de DirecTV en Uruguay, los recursos de inconstitucionalidad tienen efecto solo para el caso concreto. Por eso la Corte no puede resolver y decir todo para todos los demás es igual, aunque después puede usar lo que nosotros consideramos una plancha, pero tiene solo efecto para este. Pero marca un precedente para el resto de los canales que se había mostrado en contra de esta normativa. El fallo declaró constitucionales, entre otros, los artículos que regulan el horario de protección a los menores de edad, las limitaciones a la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, incluso la publicidad no tradicional, la considerada archivos en programas infantiles, y limita las publicidades a aquellas que no inciten a los niños a consumir o que les prometan premios o recompensas, así como la posibilidad de que los eventos de interés general sean emitidos en forma directa y gratuita para canales abiertos de televisión o por el sistema público de radio y televisión. También consideró constitucionales que al menos el 60% de la programación total emitida por cada medio sea de producción o coproducción nacional, que una empresa o persona no pueda explotar medios de tal manera que aplique la propiedad cruzada de distintos tipos de servicios de comunicación audiovisual, la creación de un Consejo de Comunicación Audiovisual desconcentrado del Poder Ejecutivo, que está en la ley, responsable de la aplicación de la ley y sus amplias competencias de regulación, inspección y sanción,
que los canales solo pueden emitir un máximo de 15 minutos por hora de publicidad por cada hora de transmisión y la potestad del Estado de supervisar y sancionar a los titulares de servicio de comunicación audiovisual. Incluso un artículo que era vital para DirecTV, que fuera declarado inconstitucional, no lo fue, así que se verá obligado a incluir en su programación 3 señales a partir de un concurso, algo que la empresa quería evitar, y se verá obligada a tener una señal propia de producción nacional. Fueron sí declarados inconstitucionales disposiciones que obligaban a que al menos 30% de la producción local tendrá que ser realizada de manera independiente, que en la programación debería haber al menos 2 horas semanales de estrenos de película y que la mitad debería ser de producción independiente. Como tengo el 0 adelante, me voy a saltear. Voy a hacer 2 comentarios finales nada más. Creo que lo rico de la sentencia es que la Corte en todo momento da cuenta que se trata de un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión, a la empresa y a la propiedad, y potencia muchísimo el derecho a los intereses, a la visión, al lado, a la perspectiva del interés colectivo, del derecho a la libertad de expresión. Reconoce como esencial el efectivo goce de los derechos humanos, la protección de la libertad de expresión, cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la opinión consultiva de la Corte Interamericana, que no es algo tan común en Uruguay. Yo no vengo del mundo de ustedes, vengo del mundo del derecho, más derecho puro y duro de los derechos humanos, y no hay un diálogo tan rico en esa materia en Uruguay, destacando la sentencia el estándar democrático y el estándar de las 2 dimensiones al analizar el alcance, la protección de la libertad de expresión, rescatando la dimensión colectiva. Y la Corte expresa que la limitación de monopolios y oligopolios en pos de la pluralidad y diversidad en la titularidad y control de los servicios de comunicación audiovisual permite limitar ciertos derechos de consagración constitucional con base en el interés general. Ciertamente establece que el derecho de libertad de empresa puede limitarse por razones de interés general. Y respecto de un litigio estratégico que tuvo la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre la posibilidad de que, lo voy a hacer súper corto, la obligación de que el monopolio o el derecho de que los espectáculos deportivos de cierto rango de interés para la población uruguaya puedan ser transmitidos por la televisión abierta, si es posible. Eso implicaba para DirecTV que le tuviera que dar esa posibilidad, aunque sea en diferido. La Corte lo único que consideró inconstitucional fue un tercer inciso que decía que el Poder Ejecutivo puede además designar otros eventos como de interés general. Desde mi modesto punto de vista, como abogada de derechos humanos, creo que es una disposición correcta. Esas cláusulas abiertas tan amplias que no son claras, que no establecen ningún límite a esa discrecionalidad de que el Poder Ejecutivo cualquier quizás cosa lo puede declarar, bueno, podría ser una actitud medianamente atendible de la Suprema Corte. Muchísimas gracias.